Hola amigos del Lémelo, yo soy Cassandra Changuerotti y el día de hoy les tengo un programa muy especial. Estoy muy entusiasmada porque estoy con la señora Amanda Escalante, mejor conocida como Amandititita, que es escritora, cantautora, creadora de la anarcumbia. Tiene unos discos increíbles que incluyen La Descarada, Mala Fama, unos libros que nos va a platicar, entre ellos 13 latas de atún. Se los vamos a decir más adelante porque ahorita vamos a hablar de otras cosas. Bienvenida, Amandititita. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, por fin se me hizo estar aquí. Tenía Ay. muchas ganas de estar con ustedes. Es un programa muy especial y donde descubrimos muchas cosas acerca de las personalidades que han venido y vamos conociendo de ellos a través de su lectura, de las cosas que les gustan leer. Yo sé que tú eres una persona muy leída, que te gustan mucho los libros, eres una gran escritora y quería saber cómo fue tu acercamiento a los libros. Wow, yo creo que la primera vez que sentí esa línea de tiempo, porque yo siento que cuando tú abres un libro cambias tu línea de tiempo, o sea, ya desaparece tu realidad y entras otra, fue a mis 11, 12 años. Desde ahí me volví una lectora ferviente, la verdad. Y a los 13 supe que quería ser escritora, nunca lo dudé. Nunca tuve esto de, no sé si quiero ser maestra o abogada o actriz o escritora. No, para mí fue, yo quiero, si me voy a dedicar a algo, voy a ser escritora. Pero pues la vida y la pobreza me llevó a tener que cantar. Qué increíble. Y me volví Amandititita en el Inter. Y entonces siempre mi sueño fue ser parte de algo tan increíble como contar historias, ¿no? Cuando llegó la lectura a tu vida, ¿quién te dio tu primer libro? ¿Cómo fue que...? Pues, de hecho, lo cuento en mi último libro que escribí, porque fue algo muy particular. Me quedé a dormir en casa de una mujer que nos invitó a dormir esa noche a mi mamá y a mí en su casa, y yo me quedé en un cuarto donde había muchísimos libros. Yo ya leía, pero fue un libro de Gabriel García Márquez. Yo tenía 12 años, La hojarasca. Yo lo leí ese libro. Y recuerdo aún el final del libro, que aparte es una cosa muy sencilla. Sí. Es como dice, la última línea dice así como, esa noche en muchas casas se derramó la leche. Y esa frase, dije, claro, él está diciendo que todo el mundo está distraído. Como ahí fue como un momento, y no lo he vuelto a leer. Desde ese día, desde los 12 años al día de hoy me acuerdo. Es un doctor, como que ni siquiera es como de los libros de Márquez más. Sí, más importantes. Pero ahí fue como, es que hay algo muy importante en la manera en la que puedes transmitir una idea, pero diciéndola de otra forma, ¿no? Sí, o sea, sí. diciendo, se derramó la leche, ¿no? Sí. Justo eso es una pregunta que me ha surgido hacerle mucho a los invitados, que es si hay alguna frase o alguna cosa que te haya marcado, y es justo lo que acabas de decir ahorita. Sí. O sea, es una frase que se queda con uno diciendo, esto significa esto para mí, ¿no? Y además, en realidad, ni siquiera es como que una frase, o sea, es una frase muy extraña, pero para mí eso representa un poco la literatura. Poder encontrar en la cotidianidad lo extraordinario. Y siempre he sido una persona con una vista muy enfocada en la cotidianidad, justo en la leche que se derrama, el vaso que se cae. La luz que entra roja en la ventana. Hermoso. Bueno, tú trajiste como primer libro a John Fante. Sí. Pregúntale al polvo. Este libro habla sobre un escritor, sobre alguien que se va convirtiendo en escritor en Nueva York. O sea, John Fante es bastante biográfico. Creó este personaje que se llama Arturo Bandini. Ajá. Y tiene una saga de libros que en realidad son él mismo, ¿no? Es un alter ego. Es un alter ego. John Fante lo volvió famoso Bukowski, lo encontró en una biblioteca pública en Los Ángeles. Es de Los Ángeles él. Okay. Creo que después se queda ciego Fante, pero me impresiona demasiado esa novela porque hay una belleza dentro de la... Es cero Bukowski, nada que ver. Dentro de la... Pues sí, de la sencillez, pero tiene un humor muy fino y muy sofisticado.
Y yo tengo un pequeño altarcito como con fotos de mi papá, cositas, y tengo una caja de cerillos de la portada de ese libro, porque yo digo, el día que yo llegué a escribir una novela así, yo todavía no escribo una novela, espero algún día. Me puedo morir tranquila, sí. Sí, y no creo que me va a morir tranquila porque está bien difícil, ¿no? Pero esta para mí sí es como mi novela favorita. ¡Ah, qué maravilla! Si pudiera decir eso, porque es imposible. Es como ¿no? escoger una película o una canción favorita. Pero bueno, pues, adoro ese libro. ¿Te transformó de cierta manera o te encontró? El humor, porque al mismo tiempo yo leo cosas, me gustan mucho los clásicos, entonces leo como, no sé, me gusta mucho Flaubert, Robert Balzer. Entonces de pronto encontraron esta literatura, y vivo en Los Ángeles hace muchos años, de un angelino que habla de las naranjas de California y se enamora de Camila, que es una mexicana, pero ella nunca le hace caso. Habla mucho de las zonas marginadas de Los Ángeles, pero en la época de Fante. Entonces, pues no sé, es mi sueño. Hermoso. Y bueno, yo de esto te quería preguntar. ¿Hay alguna diferencia entre tu escribir y tu música? O sea, como que sientes que a través de la música puedes contar algo que a través de la escritura no, o a través de la escritura, o sea... Bueno, la diferencia fundamental es el humor, porque en las canciones yo soy chistosa, o intento, ¿no? Y en los libros todo el mundo llora horrible. Son muy... sobre todo el último, pero también 13 latas de atún, siento que, o sea, no sé por qué, cuando trato de escribir no me sale el humor. Por eso quizás admiro mucho este libro, porque Fante sí te está riendo de la desgracia, ¿no? Y creo que eso es algo que me gusta, no sé si me gustaría, porque también me gusta que sea tan extremo lo que escribo y lo que canto. Sí. Pero siento que justo él es el maestro del humor para mí. De uno de los maestros del humor. Es muy fácil llorar o reír, pero cuando encuentras esa, ¿no? Ese matiz. Donde no sabes si llorar o reír. O lloras y ríes, ¿no? Ajá, sí. Hermoso. Bueno, vamos a leer el fragmento que escogiste, ¿te parece? Sí. Hermoso. Días afortunados, días fructíferos, páginas y más páginas. Días favorables, algo que contar. La historia de Vera Rifkin. Los folios se amontonan y me sentía contento. Días maravillosos. No debía ni un día de pensión. Tenía $50 en la cartera y nada que hacer ni de día ni de noche, salvo escribir y pensar en escribir. Días dulcísimos en que lo veía crecer, en que sufría por él, por el libro, por cada palabra que ponía en el libro. Por un libro tal vez interesante, tal vez eterno, pero mío al fin y al cabo, mío, del indómito Arturo Bandini, metido ya hasta las cejas en su primera novela. Hasta que de pronto llega un día, una noche, y pienso ¿qué hago ahora? Fresca el alma de tanto baño de palabras, los pies apoyados con firmeza en la tierra, y me digo, ¿qué harán los demás, los restantes habitantes del planeta? Voy a dar una vuelta, a ver si la veo, a Camila López. Dicho y hecho, como en los viejos tiempos, intercambio continuo de miradas, pero había cambiado. Estaba más delgada, no tenía buen aspecto y en la boca, en ambas comisuras, le había salido una erupción. Sonrisas de cortesía. Le di una propina y me dio las gracias. Eché unas monedas en la grámola automática y puse sus canciones favoritas. Ya no bailoteaba mientras trabajaba ni me miraba ya con la frecuencia que solía. Puede que fuera por Sammy, puede que lo echara de menos. Le pregunté, ¿qué tal está? Bien, dijo con un encogimiento de hombros, creo. ¿Es que no le ves? Sí, claro. No tienes buen aspecto. Me encuentro bien. Me levanté. Tengo que irme. Solo he entrado para ver qué tal iban las cosas. Eres muy amable, muchas gracias. De nada. ¿Por qué no vienes a hacerme una visita? Sonrió. Quizás una noche de estas. Hasta ahí puedo leer. Ya estoy picadísima. Hasta ahí se quedó. Pues él está hablando aquí de lo que hablas tú, ¿no? De esta sensación de tener una cosa hecha por uno, una creación hecha por uno y la fuente de inspiración, supongo. Y de la pobreza, porque también siento que
una que me gusta mucho de ese libro es cómo refleja la paz de sentir que pagaste la renta, que tienes la panza llena y que puedes dedicarte a escribir, ¿no? Muchos de los grandes escritores que están allá afuera no saben que son escritores porque están trabajando, ¿no? Ajá. Entonces, Bandini habla, bueno, Fante, a través de Bandini, habla mucho de esta sensación de satisfacción de el que ya sabe que va a escribir y logró pagar su pensión. Y bueno, un poco así, va por ahí lo que me gusta. Me acordé un poco de, no sé si leíste alguna vez un libro de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio. Sí, lo leí. Que justo ella dice que para poder escribir una mujer necesita tener un cuarto propio, un espacio donde no esté criando y donde pueda ella pagar, justo lo que estás diciendo, una renta para poder ser creativa, porque si está supeditada a la manutención o a la crianza, no tiene un espacio creativo. Hasta el silencio es como un privilegio. Un lujo, exacto. Ajá. ¿No? Sí. Yo lucho mucho por mi silencio. Sí. Aparte, estoy casada con un músico, entonces lucho más por el silencio. Porque de verdad, es, no, sí, pero es muy fuerte. Sí. Y cuando me quedo de viaje siempre busco un cuarto silencioso porque eso a mí me da paz. Pero el silencio es un lujo. Y a veces no lo soportamos. O sea, ahora hay como esto que hay que volver a aprender a estar aburridos, ¿no? Antes leíamos mucho porque no teníamos el celular y ahora no soportamos el aburrimiento. No aguantas el silencio, inmediatamente te quieres hacer este ruido en tu cabeza, buscas distraerte, hacer ruido, ¿no? Con imágenes, con lo que sea. Sí. Es completamente ruidoso. ¿Y qué otro libro de Bandini, de Fante, donde aparezca Bandini, nos podrías recomendar? La Hermandad de la Uva, también hay uno, y ¿cómo se llama? Ay, Un año pésimo. Epa. Ese también es mi libro favorito. Es que va a ser imposible decir que elija un libro. De hecho, ya me acabo de arrepentir. Un año pésimo era mejor. No es cierto. No, bueno, es que tiene sus virtudes, pero Un año pésimo, ¿de qué va más o menos? También es Arturo Bandini, antes de enamorarse. Es que ya es cuando se enamora de Camila. Pero ahora, quiero decirte que estos libros que traje aquí son libros que he leído hace muchísimos años, pero que están bien cerca de mí. O sea, que andan por ahí, siempre cerca de mi casa, o sea, de mi, ¿no? Es que son experiencias en las que uno ha estado, ¿no? No importa en qué momento de tu vida los leíste, te acompañan para siempre. Sí, ahorita que leíste esa parte dije, me hace falta esa sensación de la única prioridad es mi libro. Sí. El sentido, ¿no? Qué importante es el sentido de lo que estamos haciendo. Pues bueno, amigos de Léemelo, estamos con Amanda Escalante, Amandititita. Nos vemos aquí en el próximo bloque, donde nos va a platicar de su siguiente libro. Hola amigos de Léemelo, estamos de regreso con Amandititita y vamos a leer 2 fragmentos de 2 libros. Uno es de una escritora que nos gusta mucho, que es Marianne Williamson, que es una como, pues ¿qué será ella? Es como una pedagoga, psicóloga, ¿cómo se dice cuando hacen pláticas? Reinterpreta muchas, bueno, sobre todo reinterpreta un camino espiritual, que es el que maneja ella, que es el Curso de Milagros, que es un libro muy complicado de entender. Muy complicado. Muy complicado de entender. Yo llevo 25 años estudiándolo y gracias a Marianne Williams le entendí. Claro. O sea, y bueno, y a otras más profesores, pero tiene esa capacidad de traducir, ¿no? Algo, ella para mí es top. Sí. Conferencista, quería decir. Eso, que se va y habla y como que hace grandes aulas donde habla. Y también entró a la política en algún momento y así. Sí, porque también es como medio, bueno, ahí tiene sus ideologías también, ¿no? Muy importantes. Pero bueno, vamos a hablar primero de 13 latas de atún, que es un libro que escribió nuestra invitada. Voy a leer un fragmento, a ver con qué nos encontramos. Viendo cómo te ibas.
Te sientas despacio en el sillón naranja del Vips. En el momento en que tu cuerpo delgado como un hilo toca el asiento, frunces el ceño de dolor. Te has maquillado mucho, pero aún así te ves pálida, agrisada. Tus ojos tienen una niebla blanca permanente. Y yo te digo que te ves hermosa y sonríes con la boca pastosa de tristeza. Lo peor estaba por comenzar. Sé que a partir de ahora todos los lugares en los que estamos juntas se cargarán de un desasosiego incurable. Recordaré todos los detalles como la canción de latón del golpe de pulseras, el mantel anaranjado, el té de manzanilla y el caldo de pollo sin arroz que acabas de ordenar. Y me pondré a llorar porque lo que hoy son unos insignificantes guisados del menú, en unos días se volverán tus últimos platillos. La desgracia habitará cada cosa que toques. Por eso te cito en lugares que no son mis favoritos, porque no pretendo volver nunca más por aquí. La ciudad es muy grande, puedo prescindir de una parte de ella. Tengo planeado rodear las zonas, no pasar frente a los sitios donde me encontraba contigo, tomar precauciones, trazar un mapa de donde estuvimos juntas, evitar pensar en ti para no desplomarme. Sé que el esfuerzo de dar la vuelta me hará recordarte de cualquier manera. Nunca volverán esos días sin muerte, cuando tomábamos café y hablábamos del futuro, creyendo que lo teníamos. Tú fumabas, a veces nos reíamos y a veces nos peleábamos, pero nunca estábamos tristes. Yo nunca miraba a mi alrededor pensando, ¿cómo voy a rodear la cuadra para no pasar frente a este lugar? Lo que soy no seré. La facilidad de mis palabras al hablar terminará dentro de muy poco tiempo. Esta calle será donde, esquelética y sin fuerzas, te vi cruzar para comprar tus medicinas. Y me quedé parada, viendo cómo te ibas. Me odiaré por saberlo anticipadamente y aún así no hacer nada. Esta avenida, este restaurante perderá su forma y sus nombres. No será Avenida Revolución con Parque Lira. Será para siempre el lugar donde cruzaste y no corrí tras de ti. Desde ahora y para siempre me duele y me arrepiento de no haberte abrazado. Te dije que no escribo como canto. Que es intenso. Esto habla, o sea, este libro habla de la pérdida, habla de la familia, habla de los dolores, de las relaciones. Pues del difícil duelo previo, ¿no? Ese cuento lo escribí para mi madre. Y ese libro lo escribí en el colapso del duelo de que mi madre tenía los últimos meses de vida de cáncer. Yo me enteré porque me marcó Yuri, la cantante, para contarme. Todo eso viene ahí. Y también hay pedazos, sí, no, todo bien bizarro, la verdad. También hay pedazos de ficción 100%. Porque estaba tan intensa la realidad que ficcionaba cosas. Entonces volvió una especie de diario de ficción. Pero hay relatos como eso que son 100% biográficos, ¿no? Yo creo que la ficción en realidad es un engaño, es un guiño de la realidad todo el tiempo, ¿no? Y la pasé muy mal escribiéndolo, pero fue mi salvavidas para transitar esa futura pérdida, que después se volvió una pérdida. Ese libro tiene casi 10 años. Se escribió en el 2015. Un montón. Es que sí, o sea, yo todavía lo tengo. El tiempo es completamente relativo, sobre todo para este tipo de... No había escuchado ese texto, o sea, yo no lo volví a leer. Bueno, leí el audiolibro hace poco porque me lo pidió la editorial y la pasé muy mal leyendo el audiolibro. Nunca más vuelvo a hacer un audiolibro de un libro mío. ¿No te gustó de leer tus propias palabras? No, o sea, para empezar estás como juzgando, corrigiendo, entendiendo y también viendo cómo has cambiado, ¿no? Entonces es mucho. O sea, para ti la escritura también acaba siendo un proceso terapéutico, un proceso 100%. De sanación. Sí. Y es una herramienta utilizada por muchos terapeutas también, porque la escritura, ¿será que hace algún proceso cognitivo entre tus emociones, el pensamiento? De entrada, cuando ya lo externas, cuando lo pones en un papel, dejas de ser el personaje en primera persona y tu historia se vuelve en tercera persona, lo que te hace que te alejes del dolor. Prácticamente lo que he sanado, lo he sanado a través de la escritura, principalmente de la espiritualidad, pero de la escritura. O sea, por ejemplo, todo esto que escribí, lo escribí en una época muy dolorosa donde estaba tocando fondo y publiqué un libro, porque
era simplemente sacarlo, ¿no? Que si no hubiera tenido la escritura, no sé cómo lo hubiera sobrellevado, ¿no? ¿Y las 13 latas de atún? 13 latas de atún, es que ese libro habla mucho de mí, muy parecido a Fante en ese sentido, de la época más pobre de mi vida, donde tenía una lata de atún y guardaba la mitad y el cuarto se olía a atún porque no tenía refri. Y no, pues un poco mi triunfo se fue en base a las latas de atún. Ahora ya no como latas de atún porque ya me caen mal y ya el atún y uno ya está grande, ¿no? Sí. Para comer en latas, ¿no? Sí. Pero me acuerdo un poco de esta sensación de tengo 13 latas de atún, soy rica, ¿no? Qué hermoso. Sí. Yo viví muchos años comiendo atún o una Maruchan o a veces, muchas veces nada, ¿no? Esa hambre que ahorita agradezco mucho, en ese libro lo digo, ojalá todos tuvieran el privilegio de tener hambre para valorar la comida. Y como también incluso a veces la gente que ha sido privada de la libertad sabe lo que es tener libertad. Y yo trato de las cosas que no me han pasado, ponerme mucho a pensar en la gente que lo ha vivido, cómo verían, ¿no? La vida, porque en la cotidianidad tenemos todo. Entonces es un libro que ha conectado mucho con la gente joven, que también por alguna razón no está con su familia y que está viviendo de atún. Es un libro que habla mucho de esa orfandad y de esta enorme ciudad y el enorme sueño, pues en mi caso que era de escribir, porque yo nunca soñé en cantar, quería escribir. Lo que me parece hermoso, que decías como que cuando te pregunté lo del título, también es hermoso poder pasar de esas 13 latas de atún que te hacen sentir rica, que te entusiasman, no solamente enriquecerlas en tu corazón como algo valioso, sino enriquecerlas en un libro, ¿no? O sea, enriquecerlo como un título de un libro maravilloso que escribes y que le sirve a una juventud para poderse relacionar y salir adelante de la adversidad que de repente nos presenta la vida. Es que eso hace la literatura. Por ejemplo, no es lo mismo que tú te estés comiendo una lata de atún y que tú sientas que es miserable, a que sepas que hay mucha gente que ha comido atún y que a veces ni siquiera eso. O sea, yo me acuerdo del enorme triunfo que me representaba comerme una comida corrida, tener para, ¿no? Toda la comida. Entonces, he leído muchos escritores de ese tipo, ¿no? Que han pasado por la adversidad económica o de familiar o por violencias familiares y entonces eso me rescató. Yo me acuerdo que la primera vez que leí de violencia intrafamiliar fue justo con Anaïs Nin. Y yo dije, qué valioso que habla de algo que ella hablaba de los gritos de su padre. Y yo en ese momento atravesaba por una situación muy complicada en mi casa donde estaba viendo violencia intrafamiliar. Y fue Anaïs Nin, lo pasó. Y es Anaïs Nin, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es importante por eso nombrar las cosas para que sepamos que no estamos solos. Alto la mano. Me parece hermoso. Bueno, vamos a leer tu siguiente libro. Ok, Volver al amor. Volver al amor, de Marianne Williamson. Sí, es como de las autoras favoritas de una muy amiga mía. Entonces, pues así llegó a mi vida. ¿Cómo llegó a tu vida, Marianne Williamson? Porque lo primero que llegó a mi vida fue el Curso de Milagros. Era un libro enorme, es un libro enorme. Y lo vi, lo abrí. Primero odié el nombre. Dije, este es el peor nombre. Aparte, yo estudiaba la Bhagavad Gita y el hinduismo y, qué milagros ni qué nada. Cuando me dijeron que el libro trataba sobre el perdón, más me molestó porque dije, a mí que me pidan perdón, yo no tengo nada que perdón, ¿no? Toda anarquista con una gran necesidad de Dios y una gran necesidad espiritual. Pero nunca desde que tuve el libro lo pude soltar y cada que lo abría me daba paz. Y hasta que encontré este libro, que está basado en un curso de milagros, entendí de qué se trataba el curso. Dije, wow. Y seguía sin entender tanto el libro, pero me volví muy fan de este libro. Y en el 2019 tuve como un momento muy espiritual y encontré a otra maestra que es española, que se llama Marta Salvat, y me volví yo también facilitadora del curso de milagros. Entonces, este libro, para la maestra que es mi maestra española y para mí, sí es lo que te introduce al curso, porque el curso está escrito como en tercera persona, no es lineal, Shakespeare es una canalización, entonces parece ser muy complicado. Para mí el documento más
anarquista y antisistema que yo he encontrado dentro de la espiritualidad, que habla de un Dios que no juzga y que anula por completo la idea del pecado, ¿no? Claro. Y Marianne Williams fue la que me lo La explicó. que lo pone. Y además es un libro pues espiritual en el sentido, bueno, no espiritual, quiero decir místico, de que también es como estos libros que puedes abrir y, Como el y I Ching. es Ajá. como el I Ching, ¿no? Sí, y al final también es un libro muy fuerte porque la verdadera espiritualidad justo es ya no ser fan de lo material, ¿no? Sí. Y siento que muchas religiones te dicen, esto está bien y esto está mal, tú estás bien, el otro está mal. Y el curso es, no cree en eso, ¿no? Sí. No afirma eso, no postula eso, ¿no? Sí. Entonces es complicado, pero gracias a Marianne Williams no estoy tan perdida ya. Qué maravilla. Y eso que dices del pecado y del perdón es o sea, cuando lo entiendes sí es así como, sí. ay no. Sobre todo en un plano material en el que estamos, en el que se buscan las consecuencias sobre los actos negativos, ¿no? Sobre todo los grandes pecados. Claro. Como que uno dice tiene que haber justicia. El juicio, ¿no? El juicio. El tema del perdón es que tiene muy poco que ver con la otra persona. Tiene mucho más que ver con el perdón hacia nosotros por atesorar esos rencores, por guardar. O sea, entre más estés dolido es una carga. Yo lo viví toda mi vida, ¿no? Muy enojada con toda la vida, con mi padre, mi madre, la circunstancia, Dios, ¿no? Cada enojo era una piedra. Entonces, el perdón es irte quitando todas esas piedras de la espalda y de pronto, está increíble, oye, me lo estoy pasando genial, ¿no? Sí. El poder oculto del perdón, ¿no? Las cosas que trae, qué belleza. Qué afortunados estamos siendo el día de hoy. Bueno, voy a leer. El infierno. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. La oscuridad. Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca crecimos. El problema no es que estemos perdidos o seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita, la presencia, la educación, el talento, las credenciales, pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de fuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea lo que necesitamos, o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedo de la vida que de la muerte. Se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos, inmovilizados como estamos por cadenas emocionales, pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, porque pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros, y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Tal vez nos falte algún cromosoma. Ay, ay, ay. Pues sí, ¿no? Muchas veces estamos pensando que algo está mal en nosotros, que no podemos... Un miedo difuso. Sí, salir adelante porque... Y lo que dice la generación creo que es muy interesante. Somos muy niños queriendo todo el tiempo estar como sintiendo este placer, ¿no? Y no lo encuentras. Es como el burro con la zanahoria, ¿no? Ajá. Entonces compras más cosas, entonces extrañas cuando eras joven, pero yo cuando era joven me la pasaba muy mal, entonces que no me digan que cuando era joven era mejor. Todo el tiempo estás como oyendo estas cosas de debería, fui, somos, ¿no? Y estos libros, por ejemplo, o sea, el camino espiritual que tú has llevado, los libros que el Bhagavad Gita, los libros a los que te has acercado, surgen por esta necesidad espiritual de ¿qué? ¿Cómo llamarías a eso? Bueno, mi papá se murió cuando yo tenía 6 años. Es una edad muy importante porque es la edad donde aprendes justo a leer. Pero al mismo tiempo, la fantasía. Un niño a los 6 años
todavía cree en las hadas y en los... Entonces, si le dicen que tu papá está en el cielo con Dios, ¿Te lo crees? te lo crees. Y desde entonces, yo realmente empecé a preguntarme por Dios. Y me volví la más católica porque fui a una escuela de monjas y yo quería ser monja. Y luego ya afortunadamente encontré el hinduismo y me metí a un ashram por muchos años. Estuve así, hasta que pues empecé a leer a Nietzsche. Me metí a estudiar en la SOGEM y me empecé a molestar mucho, ¿no? Con Dios y todas, o sea, obviamente, ¿no? O sea, con estas ideas de Apareció Dios. la filosofía. La filosofía, empecé a leer a Schopenhauer y dije, no soy atea. Voy a ser atea porque... Sí. Pero la necesidad de Dios nunca se me quitó. Y los momentos donde he sido más feliz en esta vida, sí ha sido a través de la espiritualidad y ha sido en una comunicación con Dios. Nunca ha sido a través ni de una pareja, ni de un éxito material, ni del trabajo. Me siento muy afortunada. Las experiencias espirituales no tienen nada que ver con en dónde se sientan. Tú puedes tener una experiencia espiritual en una religión, en una iglesia, en una secta. Por eso mucha gente acaba en las sectas, porque cuando tú decides contactar, se hace el contacto y a veces estás en el peor lugar. Claro. ¿No? Por eso ves a tanta gente que fue utilizada, porque el acceso a Dios es solamente quererlo. Siento que ese silencio, esa dulzura, que es esa conexión, ha sido lo que a mí me ha dado posibilidades de seguir viva, porque a mí así como que este mundo no me cuadra mucho y no me gusta tanto, ¿no? Así como que, oye, esto está medio raro, ¿no? O sea, todo el tiempo tengo miedo, tengo muchas pérdidas, he vivido muchas cosas muy duras, entonces, pero en este mundo puedes tener un sentimiento de que algo se completa, sé que te puedes estar en paz en esta vida, yo ya lo viví. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, habla mucho de ese estado, que él ya era un indigente, se quería suicidar porque tenía muchos temas mentales y tuvo una pequeña iluminación y escribió este gran libro del poder de la hora. Y la iluminación es un segundo donde dices, todo está bien, ¿no? Pero es algo tan poderoso. Pues es el trabajo personal más grande, ¿no? Y lo que me parece increíble es que uno pueda tener acceso a eso a través de los libros y del mensaje que la gente dejó escrito para que uno pudiera recurrir a ellos y encontrar ahí a Dios. Porque como dices, hay muchas formas, ¿no? Pero puesto que estamos aquí rodeados de libros y demás. Yo respeto y me ha costado trabajo respetar todas y todas las ideologías y todo, porque y estoy en eso, porque hay cosas que sí digo, es que esto está muy loco, ¿no? Esto no. Y no, justo esto no es lo que hay que erradicar. La gente se sorprende mucho porque no se esperan eso de mí, pero eso es algo mucho más constante que todo lo demás. Sí. O sea, yo siempre he sido una persona que yo hubiera querido estudiar teología, o a lo mejor un día lo hago, ¿no? Me interesa mucho la fe, el poder de la fe. Y si tú le tienes fe a ese violín, vas a hacer que ese violín haga milagros. Sí. Me recuerda un poco esta frase que usan mucho como la medicina tradicional en nuestro país y demás, que siempre dicen Ometetl, todo es dos, todo es Dios, ¿no? Ajá, que estamos ahí, o sea, ¿sí? Es como si uno no tiene esa conexión, si uno no tiene ese conocimiento de que ahí está. Mi mamá lo llamaba Dios, diosa y todo lo que es. Exacto. En el mundo intelectual es muy difícil a aceptar que has tenido una necesidad espiritual o que crees. Exacto. Y yo, como soy bien rebelde, decidí hablar de Dios, porque justo siento que hay mucha gente que se va a decepcionar y eso es lo que quiero, decepcionarlos. Claro. Yo quiero hablar de algo tan poderoso como el poder. De hecho, para mí mi primer maestro espiritual es Germán Hess y los libros es espiritualidad. Lo que estás leyendo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero lo estás viendo, pero no es lo mismo que, ¿no? Sí. Entonces, se pone bueno. Me gusta tu rebeldía. Voy a acabar cada bloque dando en la mano a mi amiga Margarita, porque estoy contigo. La revolución es creer, la fe y Dios. ¡Qué padre! Estoy de acuerdo contigo. Sí, y es que antes, o sea, yo me acuerdo, era vergonzoso decir. Sí, creo. O sea, era, solo soy ateo. Era como que soy ateo en la ciencia Homo sapiens, no sé qué, ¿no? Sí. Y que te vas a morir y ahí te vas a quedar. No, y tengo muchos amigos que me dejaron de hablar y me da mucha risa porque digo... No importa, llegaron otros. O sea, yo realmente, dicen, Amanda ha cambiado mucho. No he cambiado, he vuelto a lo que soy. De niña, afortunadamente ya no quiero ser monja, pero eso siempre quise. O sea, siempre quise... No te hubieran dejado tampoco.
No creo que hubiera estado bueno, fácil. soy una madrecita igual, ¿no? Sí. Está buenísimo. Bueno, segundo bloque, compañeros, no se pierdan esto, está buenísimo. Nos vemos en el tercero. Hola amigos de Lémelo, estamos de regreso con Amandititita para seguir hablando de libros y de Dios. Así que voy a empezar con la lectura de Demian porque además tiene que ver con nuestro segundo bloque, de Hermann Hesse. Es un libro que ya hablábamos tú y yo antes, que es un libro que se lee un poco como en la secundaria, que habla un poco de lo que veníamos hablando, del descubrimiento de que no hay luz y oscuridad, no hay bien ni mal, se transforman las cosas, se entienden, se integran, se perdonan, se transitan, etc. Voy a leer el fragmento, voy a iniciar así y continuamos con nuestra hermosa charla. Dos mundos. Mi historia comienza con una situación muy peculiar de cuando tenía 10 años y estudiaba en el colegio de mi ciudad natal. Cosas como los oscuros callejones, las limpias y claras calles, casas y torres, el sonido de las campanas de los relojes, diversas caras, cuartos llenos de comodidad y bienestar, cuartos misteriosos y fantasmales, aromas como el de la cálida intimidad, la servidumbre, los animales, la fruta seca y los remedios caseros siguen provocándome nostalgia y melancolía. En todo ello se mezclaban dos mundos tan contrarios como el día y la noche. La casa de mis padres ocupaba uno de esos mundos. Este mundo se llamaba simplemente padre y madre, amor y severidad, buenos modales y escuela. Dentro de este mundo había limpieza y claridad. En él solo cabían las costumbres sanas, el lenguaje amable y cálido, la ropa impecable y las manos limpias. Aquí se podía escuchar los cantos cada mañana y se celebraba la Navidad. Ahí solo había líneas rectas y senderos hacia un futuro bueno y prometedor. En ese hogar se podía encontrar la culpa y el perdón, el deber, la confesión sincera, los hábitos decentes y el respeto y amor hacia la Biblia. Para poder existir en este mundo, debía de mantenerme dentro de los patrones de la vida bella, ordenada y limpia. Pero luego... falta el otro mundo. El otro mundo, que ajá. es el de la oscuridad y de o sea, él es un niño y está narrando este mundo pues de la casa y lo bueno, pero luego viene el mundo donde él ya miente y le cae como la primera culpa, ¿no? Creo que este libro me enseñó ese enorme dolor de creer que te estás equivocando y que estás traicionando a Dios y que en realidad, o sea, Hermann Hesse para mí es mi primer maestro espiritual y también mi primer maestro metafísico, ¿no? Porque logra al final del libro, bueno, es que no lo quiero contar, pero entender que estos dos mundos no hay una polarización, ¿no? O sea, es parte. Pero recuerdo mucho esta idea absurda del bien y el mal que siempre tuve, ¿no? Entonces, no, pues, o eres o no eres, ¿no? Creo que es un libro perfecto para mí. ¿Cuál sería para ti, o sea, dentro de los libros a los que te has aproximado, experiencias y demás, la idea o la forma en la que podrías catalogar la culpa? La culpa principalmente es el miedo al castigo. O sea, cuando tú culpas a los demás, lo que quieres es quitar que el castigo caiga para ti y que le caiga al otro. No, esa persona lo está haciendo mal, por lo tanto yo no estoy tan mal, ¿no? Y cuando tú sientes culpa es miedo al castigo, es esa idea absurda que traemos del pecado original o de que hay un infierno, ¿no? Y es un miedo oculto. O sea, yo creo que la culpa en realidad es el miedo al futuro, ¿no? Este personaje se equivoca mucho, como todos los seres humanos, y al final creo que él entiende que puede ser una persona muy espiritual a pesar de tus errores. O sea, el error en realidad es creer que existe el error para mí, pero siento que la culpa
es algo tan doloroso y que mucha gente no sabe que se siente culpable. Y la manera de deshacernos de la culpa muchas veces es juzgando al otro. Para que entonces, cuando tú juzgas a alguien, o no sé, en redes, ¿no? Lo que estás diciendo es yo estoy bien, la persona, la culpa va para el otro lado. Y me parece súper interesante hablar de la culpa porque traemos una culpa y como mexicanas y mexicanos cargamos con una culpa católica, cristiana. O sea, yo tengo una canción que se llama, en La Descarada, dice, mi pecado no es original, lo compré pirata en el metro Miscuac. Siempre he dicho, sí. ¿Qué es la...? O sea, porque yo qué tengo que ver con que Jesús murió por mis pecados, yo no había nacido. Y ya suena muy absurdo, pero cuando analizas de dónde viene, te puedes deshacer de la culpa, ¿no? Entonces estoy tratando de saber que la culpa es un gran invento de la humanidad. Sí. La culpa es también ejercer el control, ¿no? Y que no tiene nada que ver con, de repente, o sea, como que de repente a lo mejor la culpa se convierte como en una brújula de tu parámetro como para saber hacia dónde estás caminando, hacia un camino correcto o un camino equivocado, que no tiene que ser tu brújula la culpa, sino la paz, tu conexión con la paz, con tu verdad. La paz tiene que ser la brújula. Exacto. Obviamente, si estás lastimando, no vas a sentir paz. Es como, sí, como cuando... Es una adicción también. Es una adicción. También puede sí, serlo. Justo. Bueno, este es el segundo libro de este bloque, digamos. Y es un libro que dice: un día contaré esta historia. Y a mí me llama mucho la atención este momento, así que lo siento como si estuviéramos en una cuarta dimensión, tú y yo, quinta dimensión, en la que nos volvemos a encontrar tú y yo después de varios años en los que estuvimos juntas después del temblor del 2017, que estuvimos juntas, nos apapachamos, nos contuvimos, no nos conocíamos, fue una casualidad de la vida. Y me cuentas que este libro surge después de ese temblor. De ese temblor. Mi vida está marcada por dos sismos. Es el del 85, donde muere mi padre, y el del 2017, donde me doy cuenta que yo misma estoy enterrada en profundos dolores, adicciones, sistemas de creencias, un desamparo. Eso sí es una biografía total. Habla de la reconstrucción de la Ciudad de México y de mi reconstrucción como ser humano y de mi fantasía de que todo mundo encuentre, a diferencia de los edificios, nosotros nos podemos reconstruir. Entonces, qué impresión, ¿no? Qué impresión. Que nos estamos hablando de este libro aquí. Sí. Y yo obviamente no sabía que lo iba a escribir cuando pasó. O sea, yo estaba feliz en mi sueño, sí. Pero ese sismo fue como el sismo que me despertó, el del 2017, donde también hice conciencia. Creo que ese día habíamos muchas personas ahí enfocadas en que queríamos ayudar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque nos cayó... Sí. Fue una cosa que nos movió a todos, y yo me acuerdo mucho de ti como agarrándome la mano, diciéndome, yo quiero estar junto a ti. Me dabas mucha paz. Ay, mi amor. Y yo me acuerdo mucho de esa sensación. Como pero no te conocía. No nos conocíamos. Ajá. Y yo tenía como ganas de estar contigo, de darte eso que estaba como sucediendo entre nosotros. Había temblado en la mañana, eso pasó en la noche, pasamos juntos la noche con varios amigos. Sí. Y al otro día... Realmente me acuerdo que ahí no sabíamos cuánta gente estaba muerta. Sí. Ay, no, fue tremenda esa noche. Sí, sí, sí. Y la pasamos todos así de como que no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a estar la ciudad? ¿Qué va a estar sucediendo? ¿Qué podemos hacer ahorita? Es que en ese momento aparte no podemos hacer nada. No, porque ya nos había caído la noche. Sí. Y ahora estoy profundamente agradecida de haber transitado los dos temblores. O sea, sé que todo lo que pasó era para contar esta historia. Bueno, y esa historia ya la estás contando. Así es. Y estamos aquí para contarla el día de hoy. Un fragmento. Hacer canciones para hacer reír. Hacer algo por los demás. Hacer algo por mí. José Luis y yo quedamos de vernos en la estación de Metro Copilco. Recuerdo estar sentada en el piso cerca de los torniquetes cuando lo vi. Era un joven sencillo con cabello chino y una sonrisa amable. Su energía era bonita. Salimos del metro y tomamos un pecero. El pecero se adentró en las estrechas calles de un barrio pobre y desconocido para mí. 30 minutos después, me pareció una locura estar junto a un completo desconocido rumbo a quién sabe dónde.
pero ya era muy tarde para retroceder. En el pecero sonaba Los caminos de la vida. La escuché. Los caminos de la vida. Mi mente volvió a aquel día en que salí del infierno junto a mi mamá. Durante el tiempo que viví en las unidades habitacionales, escuché cumbia involuntariamente. Sonaba en todos lados, en cada camión, en los peceros, en los tianguis. Atravesaba puertas y ventanas de los vecinos. Me gustaban sus historias, me parecían una genialidad. La cumbia del borracho, la cumbia del afilador. Alguna vez compré un disco pirata con 50 cumbias. Lo escuchaba cuando estaba sola, porque a mi mamá, rockera, no le gustaba. Sentada en la ventana del microbús, contemplé con atención el taller mecánico, las señoras que hacían fila en la tortillería, los niños uniformados de pantalones grises y suéter verde, la gente en la parada del autobús. Me reconocí en cada uno de ellos y comprendí que aquello que quise esconder, mi pobreza, era lo que más valor le daba a mi vida. Recuerdo una frase de Balzer: soy pobre y lo pretendo seguir siendo por mucho tiempo. Ver la vida con los ojos de la cumbia es un espectáculo más impresionante que cualquier obra de arte conceptual expuesto en una galería mamona. Obras en su mayoría indescifrables y caras para esconder su falta de valor. Pensé que para escribir canciones no tenía que inventar historias, solo tenía que recordarlas. La cumbia siempre me dibujó una sonrisa. La cumbia y sus historias de amor. La cumbia, poesía en acción. Cumbia, manos que construyen edificios, que cargan costales y se entrelazan con manos, que lavan ropa a mano, se unen para bailar. Admiro a los que escuchan cumbia porque están más contentos con la vida. Y yo soy más de la cumbia que del rock, porque uno es de donde es feliz. Cumbia, quiero que ese sea mi sonido, le dije a José Luis. José Luis era el productor Del disco. del primer demo que hice y me Ok. encontré un folleto que decía, tienes letras y no tienes música, llama. Entonces me costaba 500 pesos la canción y le hablé, pero era un desconocido. Entonces por eso no lo conocía, porque era un productor que agarré ahí, Sí. por ahí. Se va mezclando en tantos estratos sociales la cumbia y va teniendo como un sabor tan diferente en Colombia, en México, en los barrios, es una expresión del ser Sí. donde se toma la propia historia. Es mi sensación, ¿no? Sí, Pero sí, se toma la propia historia, se baila la propia historia, se integra, porque es donde la materia corporal de las experiencias se pueden manifestar, se traducen. Y no sé, a mí la cumbia Yo la adoro. es una cosa muy especial. Y estoy de acuerdo contigo en que el rock queda... Pues a mí era como que tú tienes que hacer rock y yo, no, yo soy bien feliz con la cumbia. Sí, sí, o sí. sea, y sí, no puedo creer las historias. También este alcance poético que tienen algunas composiciones de cumbia, que es justo esta literatura de la cotidianidad Sí. de personas que no necesariamente son intelectuales, ¿no? Sí, sí, Y sí. que, o sea, suelta el listón de tu pelo. O Sí. sea, Sí, sí, Neruda quiera escribir eso. Es un movimiento completamente ascendente y cada cosa tiene su valor y el rock tendrá su valor para generar en nosotros movimientos de cierta índole en esos momentos, pero sin duda la cumbia genera un movimiento ascendente y hay una cosa como Kundalini sucediendo ahí. Wow, sí, ¿no? claro. Muy, muy increíble y pues está muy presente entonces la cumbia en este libro. Pues sí, porque yo hago anarcumbia, que pues, anarcumbia por anarquía y eso, porque yo por ser hija de un rockero creían que iba a ser rock, pero yo ni siquiera quería cantar. O sea, ahí cuento la historia de por qué terminé cantando. Se dio y yo necesitaba pagar las cuentas, pagar renta. Y luego me enamoré mucho del escenario, de la gente, y me di cuenta que las canciones son otra manera de contar historias. Pero hasta ahorita estoy logrando escribir, publicar, estoy teniendo la paz para escribir libros, ¿no? Yo podría decir que como que eres un ícono de la cultura en México completamente. O sea, siento que generas un movimiento muy hermoso en este país. Gracias. Y espero que lo sigas haciendo y ahora que estás teniendo libros y que la gente puede acercarse a ti de una manera mucho más profunda, a tu corazón, al ser que tú eres. Tiene mucho que ver también, yo siento, cuando integras como personajes, aunque aquí son autobiografías, tus dos historias, ¿no? Pues sí, en el primero sí hay un poco de ficción, pero es una trampa. Pero eres tú, un poco, es como tu Bandini. Sí. Y ahorita ya voy a sacar un libro de relatos, me encanta la ficción, Eso espero está como maravilloso, Bandini un sí. día tener una novela. Sí.
Pero la verdad, para mí, el significado de que yo haya logrado estar viva después de tantas cosas es para compartir las historias. Soy adicta a las historias. Podcasts, cuentos, cumbias, lo que sea, ¿no? Y lo estoy pasando bien. ¿Saben qué? Eso es lo que importa. Al final sí lo estoy pasando bien. ¿Saben qué? Yo estoy a toda. Ya. Sí. A veces no, hay días que no, pero en general ya lo estoy pasando bien. Porque siempre tenía esta cosa de, es que yo quiero ser escritora. Y entonces ya ahorita ya me lo quité de encima, ¿no? Le digo, también puedo ser cantante, está bien, ¿no? Y puedo ser costurera y puedo ser mamá de mis gatos, ¿no? Y sí, está chido, lo que sea que tenga que ser. Pues amiga, que viva la cumbia, que viva el amor, que viva Dios, que vivas tú. Muchísimas gracias por este maravilloso programa. Me encanta estar contigo. Igualmente. Vamos a despedirnos tristemente, pero... Por el momento. Por el momento. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto, ¿o no? Que estén bien. Adiós.